Llevas años tirando dinero a la basura cada primavera y ni siquiera lo sabes. Ese rincón sombreado de tu jardín que llevas temporadas ignorando. Ese espacio junto al muro. Ese pasillo oscuro junto al garaje. Ese borde bajo el árbol que nunca ve sol directo. No es un problema. Es el espacio más productivo de toda tu propiedad y lo has estado desperdiciando por completo. Millones de jardineros cometen exactamente el mismo error cada temporada. Compran semillas, llenan sus camas de cultivos que prometen grandes cosechas, los ponen en pleno sol porque eso es lo que dice la etiqueta, y para mediados de verano todo está quemado, amargo o muerto. Y entonces llega la conclusión equivocada. La conclusión de que el problema eres tú. Que no tienes mano para esto. Que tu jardín simplemente no funciona. Pero eso no es verdad. El problema nunca fuiste tú. El problema fue la información que recibiste. Información diseñada para granjas comerciales, con condiciones controladas, que te la presentaron como si fuera válida para un jardín doméstico real. No lo era. Y hoy vas a entender exactamente por qué. Lo que estoy a punto de mostrarte son 13 cultivos que no solo sobreviven sin sol directo, sino que producen mejor, saben más dulce y duran más tiempo precisamente porque no lo tienen. Uno de ellos es probablemente el cultivo que abandonaste hace años porque nunca te funcionó, porque siempre se marchitaba, porque siempre amargaba, porque siempre fallaba sin importar lo que hicieras. Y cuando llegues a ese cultivo en este video, vas a entender en segundos exactamente qué salió mal. No era tu suelo, no era tu clima, era únicamente donde lo pusiste. Quédate hasta el final porque cuando este video termine, ese rincón oscuro va a dejar de ser el espacio que evitas y va a convertirse en la zona más rentable y productiva de todo tu jardín. Si eres el tipo de jardinero que quiere información real que funciona en un jardín doméstico de verdad, no en un invernadero comercial, no en una parcela de pruebas con condiciones perfectas, entonces suscríbete ahora mismo porque este canal existe exactamente para eso. Cada semana publico información que los grandes centros de jardinería no tienen ningún interés en que conozcas. Suscríbete, dale a me gusta y empecemos a arreglar tu jardín juntos. Cultivo número 1. La lechuga. Este es el error que comete la mayoría de jardineros cada primavera sin excepción, y lo más frustrante es que es completamente evitable. Plantas la lechuga, crece bien las primeras semanas, y entonces, en algún momento entre finales de primavera y principios de verano, algo cambia de golpe. La planta lanza un tallo largo hacia arriba, las hojas se vuelven finas y duras, el sabor se convierte en algo tan amargo que es prácticamente incomible, y en cuestión de días la cosecha entera desaparece. Y la explicación que casi siempre escuchas es la misma. El calor, el clima, la mala suerte. Pero eso no es lo que está pasando realmente. Lo que está pasando es que la lechuga es un cultivo de temporada fría, y cuando recibe la combinación de calor e intensidad lumínica de una tarde de pleno sol, su biología interpreta esa señal como una amenaza directa. La respuesta de la planta es inmediata y automática. Abandona la fase de producción de hojas, activa el modo reproductivo, lanza el tallo floral y convierte todas sus reservas en semilla lo más rápido posible. No es un fallo. Es exactamente lo que la planta fue diseñada para hacer cuando detecta esas condiciones. El problema es que esas condiciones las estás creando tú sin saberlo cada vez que la plantas en pleno sol. Ahora, aquí está lo que cambia absolutamente todo. Mueve esa misma lechuga a un lugar que reciba sol de mañana y sombra a partir de mediodía. El lado norte de una cama elevada, junto a una valla orientada al este, bajo el follaje de un cultivo más alto. El suelo se mantiene fresco. La planta permanece en su fase productiva de hojas. Y en lugar de una ventana de cosecha de 2 semanas desesperantes, obtienes 4, 5 o 6 semanas adicionales de corte continuo. La diferencia de sabor no es sutil. La lechuga cultivada en sombra es notablemente más dulce y tierna, porque la planta no está fabricando los compuestos amargos que genera el estrés por calor. No tienes un problema con la lechuga, tienes un problema de ubicación. Y ese es uno de los problemas más fáciles de resolver en toda la jardinería. Pero lo que viene ahora con el cultivo número 2 va a hacerte repensar completamente. Otra planta que probablemente también has estado cultivando en el lugar equivocado durante años. La espinaca que compraste esta temporada ya está muerta y todavía no lo sabes. No físicamente, todavía está en el suelo, todavía tiene hojas verdes, pero si la plantaste en pleno sol, su destino ya está decidido. En cuanto las temperaturas suban unos pocos grados y la intensidad de la luz aumente,
Esa planta va a interpretar exactamente esa combinación como una señal de alarma. Y su respuesta va a ser instantánea. Va a abandonar por completo la producción de hojas, va a activar su modo de supervivencia y va a disparar hacia arriba buscando florecer y generar semilla antes de que sea demasiado tarde. Todo ese proceso ocurre en días, no en semanas, en días. Y cuando sucede no hay vuelta atrás. La planta que tenías en mente, esa espinaca tierna y abundante que ibas a cosechar durante semanas, desaparece para siempre en cuestión de horas. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Ese proceso no lo desencadena únicamente el calor. Lo desencadena la combinación de calor con luz directa e intensa. Separa esos dos factores y la ecuación cambia por completo. La espinaca en sombra parcial nunca recibe esa señal combinada. El suelo se mantiene fresco incluso cuando las temperaturas del aire suben. La planta permanece en fase vegetativa. Y en lugar de colapsar en 2 semanas, produce de forma continua durante 8, 9, 10 semanas sin interrupciones. Las hojas que obtienes en esas condiciones son más oscuras, más grandes y notablemente más dulces, porque la planta no está fabricando compuestos defensivos para lidiar con el estrés. Está poniendo toda su energía en exactamente lo que tú quieres, crecer y darte cosecha. La espinaca en sombra no es el plan alternativo cuando no tienes mejor sitio. En la mayoría de jardines domésticos de este país es el único plan que realmente funciona. Y la rúcula, que probablemente también abandonaste porque era demasiado amarga, es exactamente el mismo problema con exactamente la misma solución. La rúcula en pleno sol, en cuanto el calor llega, se convierte en algo tan agresivo y tan duro que es casi imposible comerla. Pero la rúcula cultivada en sombra es un vegetal completamente diferente. El sabor se transforma en algo suave, levemente picante, con una complejidad que hace que quien la prueba por primera vez, cultivada de esta manera, no entienda cómo es posible que sea la misma planta. La ventana de cosecha pasa de 3 semanas de desesperación a 2, y a veces 3 meses de producción continua. Y si la siembras en sucesión, una hilera nueva cada 2 semanas en la misma cama sombreada, tendrás ensalada fresca desde que empieza la temporada hasta bien entrado el verano sin un solo problema de bolting. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en algo. ¿Cuántos de los cultivos que has descartado como fracasos en los últimos años estaban simplemente en el lugar equivocado? No en el suelo equivocado, no plantados en la época equivocada, solo en el lugar equivocado. Porque lo que estás descubriendo ahora mismo no es un truco de jardinería. Es la biología básica de estas plantas, funcionando exactamente como fue diseñada. Y cuando empiezas a trabajar con esa biología en lugar de ir en contra de ella, todo cambia. El cultivo que viene ahora es el que más divide opiniones en la jardinería doméstica, y te voy a explicar por qué la mayoría de la gente lo odia, por una razón que no tiene absolutamente nada que ver con la planta en sí. El kale es el cultivo más malentendido de los últimos años, y la razón por la que tanta gente lo detesta no es el kale. Eres tú cultivándolo exactamente donde no debe estar. Eso no es un insulto, es simplemente lo que ocurre cuando la información que recibes está pensada para condiciones que no existen en tu jardín. El kale en pleno sol bajo el calor de mediados de temporada produce glucosinolatos, compuestos defensivos que la planta fabrica cuando está bajo estrés por calor y luz intensa. Esos compuestos son los responsables de esa amargura agresiva, de esa textura fibrosa casi imposible de masticar, de ese sabor que hace que la mayoría de personas que lo prueban por primera vez juren no volver a tocarlo nunca más. Pero mueve ese mismo kale a una cama que reciba sol de mañana y sombra a partir de mediodía, y lo que obtienes es literalmente otro vegetal. Las hojas se vuelven grandes y tiernas, la textura se vuelve casi mantecosa. La amargura que hacía el kale incomible prácticamente desaparece, porque la planta no está bajo estrés y no tiene ninguna razón para fabricar esos compuestos defensivos. Y aquí viene algo que la mayoría de jardineros no sabe. El kale, en condiciones de menor luz, aumenta su producción de clorofila de forma natural para compensar. Expande sus hojas para captar más superficie lumínica. El resultado es un kale con hojas más grandes, más verdes, más nutritivas y más sabrosas al mismo tiempo. Más sombra no significa menos calidad. En el CADE significa exactamente lo contrario. Hay un detalle práctico que importa mucho y que casi nadie menciona. El kale plantado en el lado este de una cama elevada o junto a una valla que bloquea el sol de tarde, recibe las condiciones ideales para producir bien hasta el otoño, y en muchas zonas aguanta incluso las primeras heladas sin problema. Es uno de los cultivos de mayor rendimiento en temporada larga cuando está bien ubicado.
Y si conoces a alguien que dice que no soporta el cale, te aseguro que lo que no soporta es el cale cultivado bajo estrés en pleno sol. Dales a probar cale cultivado en sombra parcial y la conversación cambia por completo. Pero lo que viene ahora con la acelga va a demostrarte que el cultivo más ignorado de todos los jardines domésticos lleva años esperando que alguien le dé la oportunidad correcta. La acelga es el cultivo que más dinero te puede ahorrar esta temporada y casi nadie la está usando bien. No es un cultivo secundario. No es algo que plantas cuando te sobra espacio. Cuando la acelga está ubicada correctamente en sombra parcial, se convierte en uno de los productores más constantes y generosos que puedes tener desde el inicio de la temporada hasta las primeras heladas, y lo hace con un nivel de esfuerzo por tu parte que casi no existe. Aquí está la ventaja que cambia todo para muchos jardineros, especialmente para quienes luchan con el riego durante los meses de calor. La acelga en sombra parcial necesita casi la mitad del agua que necesita en pleno sol. Las hojas grandes transpiran mucho menos cuando no están siendo golpeadas por el sol de tarde, y el suelo debajo se mantiene húmedo y fresco durante días. Eso significa menos trabajo para ti y una planta más fuerte y consistente durante toda la temporada. Hay un detalle visual que también importa y que muchos jardineros no esperan. Esos tallos brillantes en rojo, amarillo y naranja, que hacen que la acelga sea tan llamativa, desarrollan colores más intensos en sombra parcial que en pleno sol. La razón es simple. La pigmentación no se desgasta bajo la exposición constante al sol directo. Lo que obtienes es una planta más vistosa, más productiva y más fácil de mantener al mismo tiempo. Plántala en el lado este de una valla, en el borde norte de una cama elevada o a la sombra de un cultivo más alto, y luego simplemente déjala trabajar. En zonas templadas es una de las mejores decisiones que puedes tomar para cualquier espacio sombreado de tu jardín. Bajo esfuerzo, alto rendimiento, toda la temporada. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Cuántos de vosotros tenéis un rincón sombreado en vuestro jardín que lleva años vacío o que nunca produce nada que valga la pena? Describidlo en los comentarios. Un borde norte, debajo de un árbol, junto al muro del garaje. Porque quiero que veáis con cada cultivo de esta lista que ese espacio está a punto de convertirse en el más productivo de toda vuestra propiedad. Dejadlo en los comentarios. Hablemos de ello. Porque el cultivo que viene ahora es el que más transforma esos espacios difíciles y el que menos esperabas encontrar en esta lista. El bok choy lleva años siendo el cultivo más infravalorado del jardín doméstico, y la razón por la que tanta gente lo ha intentado y abandonado es exactamente la misma que hemos visto con la lechuga, la espinaca y la rúcula. Ubicación incorrecta. Nada más. Si alguna vez has intentado cultivar bok choy, mizuna o tap choy en pleno sol y has visto cómo disparaban en 2 semanas sin darte prácticamente nada, no fallaste. Pusiste plantas de sombra en pleno sol y el resultado fue el único posible. En zonas con temperaturas que suben con fuerza al llegar el calor, estas verduras asiáticas en sol directo de tarde están en una carrera contrarreloj desde el momento en que entran en la tierra. El sabor en esas condiciones se vuelve agresivo, amargo y con una textura que no funciona ni en crudo ni cocinada. Pero en sombra parcial, esas mismas plantas se transforman por completo. El sabor se vuelve suave y ligeramente dulce. La textura permanece tierna y agradable, tanto para ensaladas como para saltear en una sartén. Y la ventana de cosecha pasa de 2 semanas frustrantes a 2 meses productivos y continuos. El bok choy bajo el dosel de un cultivo más alto o en el borde sombreado de una cama es una de las siembras más rápidas y gratificantes que puedes hacer en cualquier espacio de tu jardín. La mizuna y el tatsoi funcionan igual de bien en las mismas condiciones y tienen una ventaja adicional. Son cultivos de cortar y volver a crecer. Una sola siembra te da cosechas repetidas durante toda la temporada sin tener que volver a plantar. Si nunca has conseguido que las verduras asiáticas funcionen en tu jardín, es porque nunca las has puesto en el lugar correcto. La sombra no es una solución alternativa para estos cultivos. Es el único entorno donde alcanzan todo su potencial. Y ahora llegamos al cultivo que más frustraciones ha generado en la jardinería doméstica de los últimos años. El cultivo que se convirtió en un chiste recurrente en todos los foros y grupos de jardinería porque nadie conseguía que durara más de 2 semanas. Y lo que estás a punto de descubrir sobre él va a cambiar completamente tu relación con esa planta para siempre. El cilantro no es un cultivo difícil, nunca lo fue. Es el cultivo más mal ubicado de todos los jardines domésticos de este país
Y la diferencia entre esas dos afirmaciones lo cambia absolutamente todo. Si alguna vez has plantado cilantro, lo has visto crecer con fuerza durante unos días, y entonces de repente ha disparado un tallo alto, ha florecido y se ha vuelto completamente inútil para cocinar. No estás solo. Ese patrón se repite en millones de jardines cada temporada sin excepción. Y la explicación que casi siempre circula es la misma: que el cilantro es caprichoso, que es difícil, que simplemente hay personas que no consiguen cultivarlo. Pero eso no es verdad. El cilantro tiene un mecanismo de supervivencia que lleva miles de años programado en su biología. En el momento en que detecta una combinación de calor e intensidad lumínica elevada, activa el modo reproductivo de forma inmediata y automática. No lo puede evitar. Es lo que fue diseñado para hacer. Y en pleno sol esa combinación llega en días, no en semanas, antes de que la planta haya producido suficiente follaje para que valga la pena cosecharla. Ya está disparando hacia arriba. Pero en sombra parcial, esa señal de alarma nunca se activa con la misma intensidad. El suelo se mantiene fresco, la luz es filtrada, y la planta permanece en su fase productiva de hojas durante semanas y semanas. La ventana de cosecha pasa de 2 semanas de desesperación a 2 y a veces 3 meses de producción continua y abundante. Las hojas crecen más grandes y más aromáticas, y ese sabor que algunas personas describen como jabonoso o demasiado agresivo, que en parte es una respuesta directa al estrés por calor y luz intensa, disminuye de forma notable en plantas cultivadas en sombra. El cilantro en sombra sabe como el cilantro que encuentras en los mejores platos: fresco, limpio, con esa complejidad aromática que hace que sea insustituible en la cocina. Plántalo bajo tus cultivos más altos, donde reciba luz filtrada y suelo fresco. Plántalo junto a una pared orientada al norte. Plántalo donde el sol de tarde nunca llegue directamente. Y luego siémbralo en sucesión cada 2 semanas en esa misma cama sombreada. Tendrás cilantro fresco de forma continua durante toda la temporada, sin perder ni una sola siembra por bolting. Ahora mismo quiero que respondas algo en los comentarios. ¿Cuántas veces has perdido una siembra de cilantro por bolting? Solo el número. Porque tengo la sensación de que la respuesta a esa pregunta va a ser una de las secciones de comentarios más activas que ha tenido este canal. Y si conoces a alguien que lleve años intentando cultivar cilantro sin éxito, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Esto es exactamente lo que lleva buscando cada temporada sin saber dónde encontrarlo. Pero si crees que el cilantro era el cultivo más frustrante de esta lista, espera ver lo que viene ahora. El perejil que llevas años cultivando no es perejil de verdad y probablemente ni lo sabes. El perejil que la mayoría de jardineros obtiene temporada tras temporada en pleno sol, esos tallos duros y veñosos, ese sabor plano que no aporta nada real a la cocina, esa planta que se ve cada vez más apagada conforme avanza el verano, no es lo que el perejil puede ser cuando se cultiva en las condiciones que realmente necesita. En pleno sol, el perejil desvía su energía hacia la gestión del estrés, construye paredes celulares más gruesas para protegerse del calor, produce tallos más fibrosos y leñosos, y reduce la concentración de los aceites esenciales, que son exactamente lo que hace al perejil valioso en la cocina. El resultado es una planta que sobrevive, pero que no produce nada que merezca espacio en tu jardín. En sombra parcial, esa misma planta redirige toda su energía hacia lo que tú quieres: hojas grandes y tiernas, tallos flexibles y aromáticos. Una concentración de aceites esenciales notablemente más alta que se traduce en un sabor y un aroma que transforma cualquier plato de una manera que el perejil de pleno sol nunca consigue. Hay un detalle práctico que muy pocos jardineros conocen y que por sí solo justifica cambiar la ubicación del perejil de forma permanente. El perejil es una planta bianual. Completa su ciclo de vida en 2 años. Cuando lo plantas en un lugar protegido con sombra parcial, tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir al invierno y volver la siguiente temporada con un sistema de raíces ya establecido y fuerte. Eso significa que una sola siembra puede darte 2 temporadas completas de producción sin tener que volver a empezar desde cero. El lado norte de una cama elevada, una pared orientada al este, el espacio junto a hierbas más altas donde recibe luz de mañana y protección de tarde. Esas son las condiciones que convierten el perejil en el cultivo que siempre quisiste tener, pero que nunca conseguiste porque nadie te dijo dónde ponerlo. Y hay otro beneficio que casi nunca se menciona. El perejil en sombra parcial
experimenta mucha menos presión de plagas, porque una planta que no está debilitada por el estrés del calor mantiene sus defensas naturales en mejor estado. Menos intervención de tu parte, más producción, mejor sabor. Eso es exactamente lo que el perejil en el lugar correcto te da temporada tras temporada. Pero lo que viene ahora es una planta perenne que vuelve sola cada año y que en sombra desarrolla algo que la ciencia puede medir y que la mayoría de jardineros nunca ha aprovechado. Lo que estás a punto de descubrir sobre el cebollino va a hacerte replantearte por qué llevas años conformándote con la versión inferior de una planta que tienes ahí mismo en tu jardín. La mayoría de jardineros cultiva cebollino y acepta lo que sale porque el cebollino es famoso por ser prácticamente indestructible. Crece, vuelve cada año, no necesita apenas atención. Y eso es verdad. Pero hay una diferencia enorme entre cebollino que sobrevive y el cebollino que produce algo que realmente vale la pena cosechar. El cebollino en pleno sol desarrolla un sabor agresivo y penetrante que domina cualquier plato en lugar de complementarlo. Las hojas se vuelven duras más rápido. La planta dedica una parte considerable de su energía a gestionar el estrés por calor en lugar de producir el crecimiento tierno y aromático que tú quieres. En sombra parcial, ese proceso cambia por completo. El sabor se vuelve delicado, ligeramente dulce, con una complejidad de cebolla suave que mejora los platos en lugar de aplastarlos. Las hojas permanecen tiernas durante más tiempo en la temporada, y la planta crece con más vigor porque no está constantemente luchando contra el calor. Pero aquí está el dato que más sorprende a la gente cuando lo escucha por primera vez. La concentración de compuestos de azufre beneficiosos, los mismos compuestos responsables del sabor característico y de las propiedades documentadas de las plantas del género Allium, es mesurablemente más alta en cebollino, cultivado en luz filtrada que en pleno sol. No es una opinión, es química. El cebollino en sombra no solo sabe mejor, es más nutritivo, y es perenne en la mayoría de zonas templadas, lo que significa que lo plantas una vez en el lugar correcto y vuelve solo cada año sin que tengas que hacer absolutamente nada. Se divide con el tiempo y va llenando gradualmente el borde de una cama sombreada de forma completamente natural. Una de las siembras de menor esfuerzo y mayor retorno que puedes hacer en cualquier espacio sombreado de tu jardín. Una sola decisión de ubicación correcta y tendrás cebollino de calidad real durante años. Ahora mismo quiero que pienses en algo y que respondas con honestidad. ¿Cuántas temporadas llevas cultivando sin esta información? ¿Cuántas plantas has descartado como fracasos que en realidad eran simplemente cultivos mal ubicados? ¿Cuánto dinero has gastado en semillas y plantas que nunca llegaron a dar lo que prometían porque nadie te dijo dónde ponerlas? Eso no es culpa tuya. Es lo que pasa cuando la información que recibes está diseñada para otro tipo de jardín completamente distinto al tuyo. Este canal existe para cerrar exactamente esa brecha. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No como un gesto, sino porque cada semana publico información que resuelve estos problemas en jardines reales. Y lo que viene ahora, con la menta, los guisantes y los últimos cultivos de esta lista, va a demostrarte que los espacios más difíciles de tu jardín llevan años esperando exactamente esto. La menta es la planta de jardín más conocida y al mismo tiempo la más incomprendida de todas las que vamos a ver hoy. Todo el mundo sabe que la menta es resistente. Todo el mundo sabe que se extiende, que vuelve cada año, que sobrevive al abandono. Pero casi nadie sabe que la menta que cultiva en pleno sol es una sombra pálida y diluida de lo que la menta puede llegar a ser. Los aceites esenciales que dan a la menta su aroma característico, esa intensidad que sientes en el momento en que rozas una hoja con los dedos, se producen en concentraciones mucho más altas cuando la planta crece en sombra parcial con suelo fresco y húmedo. La menta evolucionó en orillas de ríos y bordes de bosques, entornos definidos por humedad constante y luz filtrada. Cuando la plantas en pleno sol, le estás pidiendo que produzca fuera de las condiciones para las que fue diseñada. Lo hace porque es tenaz, pero dejas sobre la mesa una cantidad enorme de calidad que nunca llegas a aprovechar. En sombra parcial, las hojas son más oscuras, más grandes y más cargadas de los aceites que hacen que la menta valga la pena cultivar. La diferencia es inmediata y obvia en el momento en que hueles las dos plantas una junto a la otra. Y hay un beneficio práctico que importa mucho, especialmente si tienes espacios sombreados que quieres mantener productivos sin dedicarles demasiado tiempo. La menta en un rincón sombreado o en el borde de una cama que no recibe sol de tarde cubre ese espacio de forma útil y controlada,
Suprime las malas hierbas y produce cosecha aprovechable durante toda la temporada con prácticamente cero intervención de tu parte. Si la cultivas en maceta, que siempre es buena idea dada su tendencia a extenderse, una ubicación en terraza o patio sombreado te da la menta más aromática que has cultivado nunca, con un esfuerzo mínimo. Pero la menta no es el cultivo que más sorprende en esta parte de la lista. Los guisantes tienen una historia que la mayoría de jardineros no conoce, y que explica exactamente por qué esa cosecha que esperabas con tanta ilusión se cerró de golpe sin previo aviso. Los guisantes en pleno sol, en cuanto las temperaturas empiezan a subir, simplemente se apagan. Las vainas se vuelven duras y almidonadas casi de un día para otro, y la temporada termina antes de que hayas podido disfrutarla de verdad. Pero protegidos del sol de tarde, con el suelo manteniéndose en el rango de temperatura que la planta prefiere durante semanas adicionales, las vainas permanecen tiernas más tiempo y el sabor es notablemente más dulce, porque la planta no está desviando energía hacia la gestión del calor. Esa diferencia de sabor es real e inmediata, y la ventana de cosecha se extiende semanas más de lo que jamás conseguiste en pleno sol. Entrena tus guisantes en una espaldera en el lado este de tu jardín. Sol de mañana, protección de tarde. Eso es todo lo que necesitan para darte la cosecha que siempre prometieron y nunca cumplieron. Tus abuelos plantaban los guisantes en el lugar correcto. Esa sabiduría se perdió en algún punto entre los catálogos de semillas y las etiquetas de los centros de jardinería que simplemente dicen pleno sol. Ahora la tienes de vuelta, y lo que viene ahora con el brócoli, la remolacha y el cierre de esta lista va a demostrarte que los cultivos que más te han decepcionado en los últimos años no te fallaron a ti. Tú, simplemente, nunca tuviste la información correcta para hacerlos funcionar.